Entonces, problema 44. Voy a explicar este ejercicio a través de un gráfico y voy a desglosar cada oración como para que comprendan bien el enunciado primero y de esa manera poder responder las preguntas. Entonces, vamos a arrancar. Dice: un club tiene 1680 socios. Entonces, lo primero que hice fue graficar un rectángulo que va sin las líneas de adentro, sería el rectángulo para iniciar el gráfico, donde el total va a representar la cantidad de socios, que son 1680. Es una figura de análisis, no hace falta que tenga precisión. Yo en este caso la hice de tal manera que cuando quede subdividido las partes se visualicen exactamente iguales o iguales. Pero bueno, como figura de análisis no hace falta tanta precisión. Yo en este caso trato de hacerlo lo más preciso posible, como para que, además de comprenderlo, cuando uno habla, lo visualicen y también lo comprendan. Dice el ítem que está abajo: las 5/8 partes de los socios son varones. Entonces, ¿qué representa una fracción? En este caso, 5/8. Que a la unidad hay que dividirla en 8 partes iguales, y de esas 8 consideramos 5 o tomamos 5. Y dice que esas 5/8 partes de los socios son varones. Entonces, el rectángulo grande, en un primer paso, lo divido en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, y quedan visualizados 8 rectángulos. Cada rectángulo en este caso tiene en vertical 3 cuadraditos. De esas 8, 5, 1, 2, 3, 4, 5, es hasta acá. Por eso puse esta llave que abarca 5 de 8, son varones. Entonces, ¿qué queda? Quedan 3. Entonces, ¿qué van a hacer esas 3/8 partes? Estamos hablando de partes, no de cantidad. Van a ser mujeres. ¿Sí? Entonces, las 5/8 partes de los socios son varones. Lo que podemos hacer es pasar del lenguaje coloquial al simbólico y calcular la cantidad de varones. Con esa cantidad de varones, lo que se puede calcular es la cantidad de mujeres. Sabemos que las mujeres van a representar 3/8 partes. Entonces podemos hacer la misma cuenta y decir las 5/8, las 3/8 partes de los socios son mujeres, y multiplicar esto por esto. O bien podemos hacer una resta. Al total de socios le resto la cantidad de varones y ese número va a representar la cantidad de mujeres. Entonces, del total, 3/8 partes representan a las mujeres, o bien en cantidad las mujeres son 630. Después dice: las 2/15 partes de los varones juegan al básquet. Entonces, como fracción, ¿qué representa? Que a la unidad la dividimos en 15 partes iguales y tomamos 2. Pero ahora, ¿cuál es la unidad a tener en cuenta? La de varones, no la del total, porque el enunciado dice partes de los varones. Los varones representaban este sector, ¿sí? 5/8 representaban de acá hasta acá. Entonces ahora la unidad es esto. Es la unidad. Esa unidad ahora
hay que dividirla en 15 partes iguales. Sin visualizar las líneas negras, tengo que visualizar como si fuera un rectángulo liso y dividirlo en 15 partes iguales. Por eso yo lo dibujé de esta manera, con esa cantidad de cuadraditos, para que se visualicen y no quede todo como un garabato. Entonces, las líneas que están entre medio, que son celestes, me dividió a esa unidad ahora en 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tomamos 2. O sea, este pedacito representa la cantidad de varones que juegan al básquet. Siempre iguales del total, ¿no? Son partes. Ahora vamos a calcular cuántos son los varones. Entonces pasamos del lenguaje coloquial al simbólico y nos da 140, que es la cantidad de varones que juegan al básquet. El otro ítem dice, hay 90 mujeres socias del club que también juegan básquet. Ahora no nos dicen la cantidad, la parte, sino una cantidad, que son 90. De este sector hay 90 que juegan al básquet, ¿sí? A ver, ahora vamos a responder las preguntas. ¿Qué parte de los socios varones juegan al básquet? Ojo, pregunta partes, no cantidad. Entonces, si vemos en el gráfico, eran 2/15 de los varones juegan al básquet y había 5/8 del total que eran varones. En consecuencia, 2/15 de 5/8 juegan al básquet. 2/15 partes de 5/8 de los varones juegan al básquet. Esas dos cantidades se multiplican. 2/15 partes de multiplicación varones juega al básquet. Da 1/12 y, como es un problema, hay que responder la pregunta. La B dice que parte de las socias son mujeres. Entonces miramos nada más este pedacito. Entonces, pregunta partes. ¿Cuántas mujeres juegan al básquet? 90. ¿Cuántas son en total? 630. Simplificamos esa fracción con la calculadora. Acuérdense que se pone la fracción dentro de la calculadora y se aprieta